digamos, en la actualidad. Pero entonces vamos, les voy a mostrar el artículo, bueno, el artículo no, mi escrito sobre la conferencia de hoy, para no desviarme mucho, porque sí, sí hay que seguir cierto camino. Eh, entonces, me dispongo a compartirles este textito, ¿verdad? No lo voy a ir leyendo exactamente, más bien me voy a detener a comentarlo. Entonces, el tema es el papado en el Nuevo Testamento. Yo les dije en la propaganda o en el anuncio que es precisamente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No voy a tratar el papado en la historia de la iglesia, que es un asunto muy largo eh, como es muy largo, pues es mucho más complejo ver cómo se caracterizó el papado en la Iglesia Católica, diferente a cómo se caracterizó en las iglesias ortodoxas y luego cuál es la jerarquía que tienen las iglesias cristianas no católicas, protestantes. Bueno, el tema del papado en el Nuevo Testamento está inserto en el tema de la iglesia. Sí, en realidad eso es lo primero que pensé cuando estaba preparando el tema. Y no podemos hablar del papado sin hablar de la iglesia, de la estructura de la sociedad que es la iglesia, porque el papado precisamente pues, es la primacía, si ustedes quieren, dentro de la iglesia. Entonces, para hablar del papado tendríamos que hablar primero de la iglesia. Entonces, la pregunta capital es aquí, ¿formó Jesús una iglesia? Y si es así, si Jesús formó una iglesia, ¿en qué medida la iglesia cristiana católica, la pentecostal, la ortodoxa, etcétera, corresponde con la iglesia que Jesús formó? Esto es un tema pues muy debatible. Si Jesús formó una iglesia, ¿cuál es la iglesia que más se parece a la iglesia que Jesús formó? La católica, no la ortodoxa, no la protestante, etcétera. Esta segunda pregunta, ¿en qué medida la iglesia X, cristiana, católica, etcétera, corresponde con la que Jesús formó? Esa pregunta no la voy a abordar, ¿verdad? Porque no quiero detenerme en hacer análisis de la iglesia católica o de la ortodoxa o de las protestantes. Más bien, la primera pregunta es, ¿formó Jesús una iglesia? Y esa pregunta sí es válida. La respuesta es no, ¿eh? Ven cómo es válida la pregunta. Y la iglesia, bueno, según la teología más aceptada en todos lados, católica y protestante, etcétera, Jesús, perdón, la iglesia surgió en Pentecostés, es decir, ya cuando Jesús ya estaba eh, regresado al cielo, había muerto, resucitado y se había ido al cielo. Y en la fiesta de Pentecostés o el día de Pentecostés es cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, etcétera, y es cuando surge la iglesia. Digamos que esa es, digamos, la opinión más común, ¿verdad? Entonces, Jesús no formó una iglesia. Eh, esta idea de que la iglesia surgió a partir de Pentecostés es probablemente correcta, pero es ambigua, ¿eh? No, hay que entenderla. Hay que tener en cuenta que todo el Nuevo Testamento se escribió después de Pentecostés. A ver, Jesús murió sobre el año 30 y entonces vino su ascensión y Pentecostés. Pero todos los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Marcos hasta el Apocalipsis, se escribieron después de Pentecostés. Entonces se escribieron cuando ya existía una iglesia cristiana. Sí, todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron cuando ya existía una iglesia cristiana. X iglesia cristiana, no hemos dicho cuál, ni con qué características, ni con qué jerarquía, ¿no? Eh, pero existía una iglesia cuando se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, es un poco confuso, pero hay que tenerlo claro para poder avanzar. Jesús no fundó una iglesia, la iglesia se funda a partir de Pentecostés, pero todo el Nuevo Testamento se escribe cuando ya existe una iglesia cristiana. Bueno, entonces esta salvedad, esta idea
el Nuevo Testamento se escribe cuando ya hay una iglesia, nos conduce irremediablemente al problema del Jesús histórico. Es decir, yo he dicho, Jesús no fundó una iglesia. Entonces, si nosotros nos vamos a una película sobre Jesús, pero una película no actuada y dirigida aquí por un ser humano, sino la vida real, la historia de Jesús, si pudiéramos representárnosla en una película así cronológicamente, pues veríamos que Jesús no fundó una iglesia, el Jesús histórico, no fundó una iglesia. Eh, y ni modo, tenemos que hablar de este Jesús histórico al que no conocemos. Ya los que me han escuchado en estas conferencias entienden este asunto. No conocemos al Jesús histórico. ¿Por qué? Porque todos los libros que se escribieron sobre Jesús se escribieron muchos años después de la muerte de Jesús, cuando ya las comunidades cristianas tenían una vida cristiana, una jerarquía, una iglesia, unas ideas, si ustedes quieren, más claras sobre quién era Jesús. Y esas ideas, bueno, si uno es cristiano, piensa así, el Espíritu Santo había ya revelado muchas cosas a los cristianos para que entendieran quién había sido Jesús, cuál era su misión. Ah, sí, cuando escriben el Nuevo Testamento ya se escribe con esa nueva comprensión sobre Jesús. Entonces, lo que tenemos en el Nuevo Testamento, incluso en los Evangelios, no es una biografía de Jesús, del Jesús histórico. Ya les he comentado cómo hace 150 años había una tendencia en el mundo, por lo menos occidental, cristiano y católico y protestante, de investigar sobre quién era exactamente el Jesús histórico, como si se pudiera descubrir a partir de los evangelios, de las cartas de Pablo, etcétera, qué es lo que realmente había dicho y hecho Jesús. Y saben qué, hubo 100 años de ese tipo de historias de Jesús que abundaron y esa corriente se ha venido acabando. O sea, ya los teólogos, los biblistas no escriben una vida de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo en que los textos del Nuevo Testamento y en especial los evangelios no son libros de historia, son testimonios de fe, euangelioi, buena nueva, son testimonios de fe sobre Jesús, pero no sabemos exactamente qué dijo y qué hizo Jesús, no lo sabemos exactamente. Parece mentira, pero si ustedes comparan, y lo hemos hecho aquí en estas conferencias o en los cursos, ustedes comparan lo que dice Mateo, que dijo Jesús, con lo que dice Marcos, que dijo Jesús, y son diferentes. No, Javier, pero son más o menos tienen la misma idea. Sí, se puede decir eso, pero son diferentes. Entonces, no podemos saber mucho con exactitud sobre lo que Jesús hizo y dijo, es decir, sobre el Jesús histórico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el Nuevo Testamento? La fe de la comunidad en Jesús. Un Jesús, digamos así, teologizado. ¿Mm? Por qué es importante esto del Jesús histórico y del Cristo del Nuevo Testamento? Porque Jesús histórico pensaba que el fin del mundo era ya muy próximo. Sí, sí, Jesús pensaba que su segunda venida sería ya muy pronto, en unos cuantos años. Entonces, Jesús no iba a ser una estructura eclesial, una iglesia, una sociedad con jerarquía, etcétera, etcétera, para unos cuantos años. Ujú. Es decir, Jesús pudo haber fundado una comunidad de apóstoles, de discípulos, unos más cercanos que otros, unos más autorizados para llevar su predicación a otros lados, más autorizados que otros. Sí, sí, eso es muy lógico. No puede existir
comunidad, sin esas estructuras. Pero la estructura de la iglesia, como la tenemos en la actualidad en las iglesias ortodoxas, protestantes y católicas, eso no, a Jesús no le interesaba. Tengo aquí varios textos en los que Jesús, según los evangelistas, dice que el tiempo de la venida es muy corto. En Marcos 9:1 dice, les dijo, desde luego Jesús, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte antes de que vean venir con poder el reino de Dios. Ah, ¿ven? O sea, ustedes no van a, antes de que ustedes mueran, van a ver venir el reino de Dios. Mm. Esa era la esperanza de Jesús y de los primeros cristianos, ¿eh? En Marcos 13:30, en el mismo Evangelio, aquí en este capítulo es cuando Jesús está hablando del fin del mundo. Cuando ve el templo sus discípulos le dicen, mira qué construcción, y Jesús le dice, de esto no quedará piedra sobre piedra. Entonces los discípulos le dicen, a ver, háblanos sobre esto y sobre el fin del mundo. Y entonces Jesús dice ese gran discurso escatológico del capítulo 13 de Marcos. Y en 13:30 les dice, les aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. O sea, el fin del mundo. Eso está, vamos, lo dice mismo Jesús. Oye, Javier, pero Jesús era Dios. Pues sí, sí. Jesús lo sabía todo. Pues no, no. Él mismo dice, en cuanto al tiempo y la hora, solamente el Padre, ni el Hijo ni los ángeles de Dios lo saben. Entonces, es una trampa. Si Jesús era Dios, pues Dios lo sabe todo y Jesús sabía todo. Si Jesús era Dios, según la fe cristiana, pero no lo sabía todo. Y ahí no hay contradicción, porque también era un ser humano. Pero era Dios, sí, pero también ser humano. Pero también Dios bueno. El que entienda esto, que nos lo explique. Yo me bajo de la pantalla y que nos explique la persona que entienda qué significa que era Dios y que era hombre al mismo tiempo, que nos lo explique. Lo que sí está claro es que Jesús no sabía, de hecho se equivocó. Oye, ¿cómo dices? Pues ahí están los textos y por eso les muestro los textos y no mis ideas. Mateo 10:23 dice, cuando los persigan en unas ciudades, cuando los envía a, a predicar, los envía a misionar a los 12, les dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no se acabarán las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. O sea, ustedes prediquen con premura. Si en una ciudad no lo reciben, pues váyanse a la otra. Si no lo reciben, pues a la otra, porque el tiempo es corto, ¿ven? Esa era la esperanza de Jesús, que si esta era la esperanza de Jesús, el fin del mundo es próximo, tendríamos que responder que Jesús no formó una iglesia con estructura jerárquica, etcétera. Solo un grupo de creyentes con una estructura o una jerarquía muy elemental. Bueno, esa es digamos, la primera conclusión. Pero hay otros pasajes del Nuevo Testamento que indican que no solamente Jesús, sino los primeros cristianos también tenían esa esperanza de que, o sea, esa creencia de que el fin del mundo estaba próximo. En 1 Corintios 7:1, Pablo dice, les digo, hermanos, el momento es corto. Lo que resta es que los que tienen mujer vivan como si no tuvieran. Todo ese capítulo 7 de la primera carta a los Corintios está dedicada a la relación matrimonial y al celibato. Pablo, como ustedes saben, era célibe, no se había casado. Y aquí en ese capítulo dice, bueno, los que se casan van a tener sus tribulaciones, sus sufrimientos. Yo les recomiendo que sean como yo, que no se casen, pero esto no es un mandato, es una recomendación mía. Y en una parte de ese capítulo 7 dice, el momento es corto, o sea, queda poco tiempo. Entonces, los que están casados vivan como si no estuvieran casados, como si no tuvieran mujer, es decir,
ocupados de prepararse para la venida de Jesús. A ese grado era la esperanza de Pablo en una inminente venida de Jesús. En la primera carta a los Corintios se escribe, bueno, ahorita voy a aclarar eso. En el capítulo 15 de esa primera carta, cuando Pablo está hablando sobre que Jesús resucitó y que nosotros vamos a resucitar con él y cómo vamos a resucitar, de esto ya hemos hablado el año pasado cuando hablamos de si había, cómo resucitan los muertos. Bueno, y entonces en ese mismo capítulo, al final, dice Pablo, les estoy hablando de un misterio, algo que no se sabe. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, cuando venga Jesús, no vamos a estar todos muertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que los que están muertos van a resucitar, pero los que estemos vivos vamos a ser transformados. Es lo que dice aquí. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, no nos vamos a ir al cielo con esta camiseta que está muy padre, ¿no? Pero no nos vamos a ir al cielo con esa camiseta. No nos vamos a ir con esta ropa ni con este cuerpo. Vamos a ser transformados para... Y en cambio los que han muerto van a resucitar. Entonces dice, en un instante, en el parpadeo de un ojo, en la última trompeta, pues la trompeta es un lenguaje apocalíptico, los muertos serán resucitados incorruptibles, los que hayan muerto resucitarán. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Pero es necesario que esto corruptible se revista de incorruptibilidad y esto mortal se revista de inmortalidad. Es decir, Pablo esperaba ver él con sus ojos la segunda venida de Jesucristo. Ni Jesucristo ni Pablo se imaginaron que Jesús iba a tardar más de 2000 años. No se lo imaginaron. Entonces, la iglesia que ellos piensan, que ellos plantean, no es una iglesia que va a subsistir a lo largo de miles de años para que la comunidad... No, no es esa la idea que tienen de iglesia de los primeros apóstoles. Y Apocalipsis, en el Apocalipsis, hay varios textos en el Nuevo Testamento que hablan de esto mismo, pero quiero remitirme al Apocalipsis. Dice, y juró por el que vive por los siglos, de los siglos, el que creó el cielo y lo que hay en él, la tierra y lo que hay en ella, y por el mar y lo que hay en él, pues ya no hay tiempo. Es un ángel que dice, ya no hay tiempo. Se acabó Melitón la canción. Ya ven que se van botando los sellos y se va viendo el acercamiento de la intervención final y definitiva de Dios con el fin del mundo, cuando todo mundo va a ser juzgado y ahora sí, los buenos al premio eterno y los malos a la chamusquina eterna. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, tal como anunció a sus siervos los profetas. Pero aquí lo dice el tiempo, no, ya no hay tiempo, ya, ya. Por eso en un lugar el Apocalipsis, una expresión muy, digamos, incomprensible hasta cierto punto, dice, se acabó. El que esté pecando, que siga pecando. El que no esté pecando, que siga no pecando. Porque ya se acabó, o sea, ya es inminente la venida del fin del mundo. Y puse aquí dos textos, o tres más bien, uno de Corintios 7, otro de Corintios 15 y otro de Apocalipsis, porque son algo así como los primeros textos. Corintios las escribió Pablo, esas cartas, sobre el año 56 o 57. Es decir, son prácticamente los primeros textos del Nuevo Testamento. El primero es la primera carta a los tesalonicenses, que es del año 50, 51. Y después es esta carta a los Corintios, del año 56, 57. Entonces, de los primeros textos del Nuevo Testamento. Y ahí Pablo refleja esta, digamos, espera de la parucía inminente. Y el Apocalipsis escogí este texto porque es el último libro, o casi el último libro escrito. Dicen los exégetas que el último texto del Nuevo Testamento escrito es la segunda carta de Pedro, que no es de Pedro.
y que es ahí como del 140 después de Cristo. Ah, sí, ya se fue bastante en el siglo segundo. En cambio, Apocalipsis lo podemos situar sobre el año 100. Bueno, pues ahí tienen, el Nuevo Testamento está entre el año 50 y el año 100, es cuando se escribe el Nuevo Testamento. Y los apóstoles o los autores del Nuevo Testamento tenían la idea de que Jesús iba a morir, perdón, de que Jesús iba a venir en mientras, o sea, ya pronto. Este, es interesante este texto de Juanito porque ya estamos sobre el año 100. Entonces, no es que con el paso de unos años los apóstoles o los ya viejitos o ya los últimos apóstoles dijeran, no, es que Jesús se va a tardar. No, en el Nuevo Testamento, hasta el libro del Apocalipsis, la esperanza es ya, para pronto. Dice el Evangelio de Juan al final, eh, dice, este es el discípulo que vio todas estas cosas y que da testimonio de ella, ¿verdad? Eh, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, 3 veces. Y después iban caminando por el mismo lago de Galilea donde se les había aparecido Jesús resucitado, y Pedro se voltea y ve atrás de él y de Jesús al discípulo a quien Jesús amaba, y le dice, Pedro, a Jesús, Señor, ¿y este qué? Con un evidente dejo de envidia. Ahorita vamos a profundizar en eso. Pedro de Juanito. Pero a Pedro lo acababan de nombrar, pues el principal de la comunidad. Apacienta mis ovejas. Él quiere decir, sé tú el pastor de los demás. Y entonces, y Jesús le responde, le da un zape. Yo digo que le dio un zape a Pedro, bien dado. Y le responde, si yo quiero que él se quede, porque le preguntó, Señor, ¿y este qué? Jesús le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese a ti, ¿qué? Así, así tal cual. Una buena traducción sería, si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese a ti, ¿qué te importa? Es decir, pues, no, no tienes por qué envidiar, tú tienes tu misión y él tiene la suya. Y dice Juan, al final del Evangelio, por eso se corrió entre los discípulos la idea de que este discípulo no moriría sino hasta que viniera Jesús. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino si yo quiero que él se quede, etcétera. ¿Y por qué es esta aclaración al final del Evangelio de Juan? Pues es muy fácil. Juan vivió muchos años, era un viejito, y se creía en la comunidad que no iba a morir Juan sin ver la segunda venida de Jesús. Pero he aquí que Juan murió. Juanito, el discípulo amado, murió. Y entonces hubo un descontrol en la comunidad. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no iba a venir Jesús antes de que él muriera. ¿No le prometió Jesús que él lo vería venir antes de morir? Y entonces viene la aclaración. No, pero no dijo Jesús que no moriría, sino si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese. Bueno, es lógica esa explicación. El caso es que todavía hasta el año, al final del año 100, cuando se escribe el Apocalipsis, la idea es que eh, Jesús va a venir pronto, pronto. Bueno, espero haberles mostrado suficientes textos. Hay bastantes más textos que revelan esta creencia no solamente de Jesús, sino de los autores del Nuevo Testamento, en que el tiempo final estaba próximo, ¿verdad? Los relatos evangélicos, como los demás escritos del Nuevo Testamento, retrotraen muchas de las experiencias de fe que los autores adquirieron con los años a la vida de Jesús, a las palabras de Jesús. Entonces, los textos evangélicos no nos revelan exactamente lo que Jesús dijo, sino cómo los discípulos o cómo la comunidad cristiana entendía a la luz de la fe a Jesús, el mensaje que Jesús había traído. Si Jesús murió aproximadamente el año 30,
Y podríamos decir que por ahí es que Jesús murió unos 6 años antes de Cristo. Nació unos 6 años antes de que naciera Jesús. Murió más o menos sobre el año 30 después de Cristo. Este, los libros neotestamentarios se escribieron entre el 50 y el 100, como les acabo de decir, es decir, por lo menos bajita la mano, 20, 30, 40, 50 años después de la muerte de Jesús. O sea, los libros del Nuevo Testamento ya reflejan una experiencia, una vida cristiana que evidentemente no existía en el momento en que Jesús vivía o en el momento en que Jesús murió. Entonces, la reformulación de la pregunta debe ser, porque la pregunta original es, ¿formó Jesús una iglesia? Bueno, aquí con estos textos la respuesta es no. Sin embargo, los textos se escriben después de Jesús, después de la muerte de Jesús, 50, 60, 80 años después de la muerte de Jesús. Y estos textos sí reflejan una iglesia. ¿Ah? O sea, en el Nuevo Testamento sí hay una iglesia de Jesús. Entonces, la reformulación de la pregunta debe ser así: ¿cómo era la iglesia que Jesús formó? No en su vida histórica, real, concreta, que pudiéramos ver a través de una película, no, no. ¿Cómo es la iglesia que Jesús formó según el Nuevo Testamento? O sea, ¿qué dicen los autores del Nuevo Testamento sobre la iglesia que Jesús habría formado? A eso sí podemos acceder. Es decir, ¿qué dicen los autores del Nuevo Testamento sobre la iglesia de Jesús? ¿Verdad? Ahora, esta no es la pregunta de nuestra conferencia de hoy, porque yo les dije, no, es que no, la conferencia de hoy es sobre el papado. Sí, pero no podemos hablar del papado si no hablamos de iglesia. ¿Ven? Por eso tenía que dar esta vuelta. Entonces, más precisamente es cuál era el papel del papa, si es que había papa, en la iglesia que Jesús instituyó. No el Jesús histórico, sino lo que dicen los autores del Nuevo Testamento. Y entonces, respecto de la primera pregunta es esta. ¿Cómo era la iglesia que Jesús formó según los autores del Nuevo Testamento? Ese no es el tema de esta conferencia. Y sobre esta pregunta hay muchas respuestas. Existe un libro, un librito titulado Las iglesias que los apóstoles nos dejaron. Tengo la impresión de que es el resumen de una tesis doctoral de Raymond Brown. Es un librito, 100 páginas, algo así. Si alguien me dice, Javier, mándame ese librito, ahí lo tengo digital y con mucho gusto se lo mando. Porque las iglesias que los apóstoles nos dejaron no eran iguales. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Pues la comunidad que formó Pablo en Corinto no tenía la misma estructura que la que fundó Juanito, que escribió 3 cartas. Y en sus 3 cartas se percibe una eclesiología, una teología sobre la iglesia diferente de la de Pablo. Es más, la iglesia de Corinto, fundada por Pablo, no es igual que las iglesias de los Gálatas y los Colosenses y los Efesios. Se perciben las cartas a los Efesios y a los Colosenses, por eso muchos decimos que esas cartas no las escribió Pablo, porque se nota una eclesiología bastante diferente, así por lo menos a simple vista. Hay una eclesiología más profunda, más formal, no más profunda, más formal en Efesios y Colosenses que en Corinto. Pero ya saben que en Corinto Pablo dedica muchas páginas, muchos capítulos, sobre todo esa primera carta, a la formación de la comunidad. ¿Cómo debe ser la comunidad cristiana? Bueno, y la carta de Pedro trae su eclesiología y la carta de Santiago trae su eclesiología y no son iguales, no, no es que tenían una foto de iglesia
y todos de ahí sacaron su propia fotostática. No, las iglesias que los apóstoles nos dejaron no son iguales unas de otras, tienen estructuras diferentes. Pero no me voy a detener en esa cuestión, porque nuestro tema es el papado en el Nuevo Testamento. Entonces hablemos de Pedro, poquito, porque ya ven que ya nos vamos adelantados en la conferencia, y además el maestro, el doctor Quesada, llegó tarde. La vocación de Pedro está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Juan está un poquito diferente porque, bueno, Mateo, Marcos dicen que pasó Jesús para a orillas del lago de Galilea y vio a Andrés y a Pedro echando las redes y les llamó y ellos lo siguieron, etcétera. En Lucas es un poquito diferente. Jesús está dando un sermón, un discurso, se sube a la barca de Pedro y le dice, aléjate tantito de la tierra para que la gente no se suba y le pudieran escuchar. Y después de todo eso, les dije, Jesús boga mar adentro y viene una pesca milagrosa y Pedro se arrodilla delante de él y dice, aléjate de mí, soy un pecador. Jesús le dice, no, desde ahora serás pescador de hombres. Es un poco diferente de Mateo y Marcos, pero Jesús es un pescador, digo, Pedro es un pescador, etcétera. Y es de los primeros llamados. En Juanito, en el Evangelio de Juan, eh, eh, Pedro es llamado al parecer por Andrés. O sea, Juan el Bautista tenía muchos discípulos, entre ellos un discípulo, uno cuyo nombre no se dice que puede ser el discípulo amado, y el otro era Andrés. Y Juan Bautista le señaló, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguramente ya les había hablado de él antes. Entonces, estos dos discípulos, el anónimo, que seguramente era el discípulo amado, según mi idea, y Andrés siguen a Jesús, y Jesús le dice, ¿a quién buscan? Pues, ¿dónde vives? Entonces, al siguiente día, Andrés, que era uno de ellos, hasta entonces se dice su nombre, va con su hermano y le dice, hemos encontrado al Cristo. Entonces se puede decir que Juanito, eh, pues no eran pescadores, ni Andrés, ni el amado, ni Juan, ni Pedro, perdón, sino que Andrés era discípulo del Bautista y Andrés, es el que llevó a Pedro con el maestro. La curación de la suegra de Pedro, que es la suegra enferma y Jesús la levanta, eso está en Mateo, Marcos y Lucas, y en 1 Corintios 9:5 dice Pablo, que no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, es decir, llevarla en la predicación a las diferentes comunidades y que reciba el predicador un dinerito para poder mantener a la esposa y a los hijos. Y Pablo está diciendo eso a los corintios, y que no tenemos derecho nosotros a llevar una esposa creyente como hacen Pedro y los demás apóstoles y los hermanos del Señor. O sea que Pedro pues iba a la predicación con su esposa y se mantenía pues de la predicación. O sea que Pedro tenía esposa, ¿no? Y entonces tenía suegra. Por eso lo puse ahí entre paréntesis. Entre Jesús y Pedro hubo mucha interacción. En los evangelios, no voy a detener a narrar cada una de esas, pero hay muchas veces en que Pedro y Jesús interactúan. Digamos que en los evangelios es el apóstol que más interacción tiene con Jesús. ¿Por qué es así? Pues porque a Pedro se le reconocía cierta primacía, ¿sí? O denme otra razón. Jesús le reconoció cierta primacía, me parece claro. ¿Y tenía Pedro cierta primacía? Pues sí, claro, sí. Y por eso es del que más se habla en relación con Jesús. Sí, si ustedes toman todos los momentos que Jesús habló con Judas Tadeo, pues no llenan un renglón. Todas las veces que Jesús interactuó con Simón Cananeo, pues no llenan un renglón. Todas las veces que Jesús interactuó, no llenan un renglón con los que
se ve un poco más de interacciones con Pedro, Andrés, Santiago y Juan, pero más Pedro. En la lista de los apóstoles, Pedro aparece siempre en primer lugar. Siempre dice Pedro llamado, Simón llamado Pedro, siempre. En el Evangelio de Juan no está la lista de los 12. En los Hechos de los Apóstoles, en Hechos 1:13 es cuando se reúnen los apóstoles, menos Judas Iscariote, que ya había muerto, y Pedro es el que dirige digamos, el nombramiento de el nuevo apóstol 12. O sea, curioso, aquí es Pedro el primero, siempre es el primero, y aquí es Pedro el que organiza la elección del sustituto de Judas Iscariote. A veces aparece Pedro con Santiago y Juan, y a veces también con Andrés. En la predicción de las negaciones, y aquí me voy a tener un poco, eh, yo les digo, aseguro que no ustedes, no, eh, Pedro, tú me vas a negar. Yo, Señor, jamás te negaré. Es del Evangelio de Marcos. Yo iré contigo a la cárcel y a la muerte. Nunca te negaré. Y Jesús le hace los ojitos chiquitos al periquito y le dice, ¿que irás a la muerte conmigo? Te aseguro que hoy, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Sí, está la predicción de las negaciones y luego las negaciones. Y en el Evangelio de Marcos es muy claro. Una sirvienta, y no por denigrar o degradar a la sirvienta, no. Si alguien no tiene poder es una sirvienta, ¿no? En una casa, en una comunidad. Una sirvienta viendo a Jesús, a Pedro calentándose ahí en el patio donde habían metido, en la casa donde habían vendido a Jesús, ya prisionero, dice, este es uno de ellos, sí. Y Pedro dice, no, mujer, no sé de qué hablas. La segunda vez, sí, sí, tú eres de ellos. Y él se puso a jurar y a echar imprecaciones. Jurar. Por Dios, que todo lo ve, que está en todos lados, que yo no conozco. Y a echar imprecaciones, que eso en México sabemos bien, sobre todo los de Alvarado. Yo no conozco a ese hijo de todas. Así dice el texto, se puso a echar imprecaciones. Me pueden controlar porque, bueno, es bueno que me controlen porque no estoy inventando, pues. Entonces, pero 2 horas antes le había dicho a Jesús, yo iré contigo a la cárcel y a la muerte, ¿no? Y ante una sirvienta se puso a jurar y echar imprecaciones el periquito, ¿verdad? ¿Y qué pasa después de eso? Ya no sabemos nada de Pedro. Desapareció cerca de la cruz o lejos de la cruz, cerca según Juan, lejos según Mateo, Marcos y Lucas. Estaban las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y dice Juan que también el discípulo amado, pero Pedro no está. Es decir, a ver, periquito, no que tú amabas. O cuando van Jesús se les aparece en el lago y hay una tormenta y se espantan los apóstoles de ver a Jesús y Jesús les dice, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Ese es Pedro, así atrabancado. Mándame ir a ti sobre. Y lo peor de todo es que Jesús le dice, a ver, ven. Y a Pedro puso los ojos en blanco, sacó una mano, empezó a sentir durita el agua, caminó unos pasos sobre el agua, pero el miedo de la tempestad lo sumió y empezó a hundirse. Y sálvame, Señor. Y Jesús lo salvó. Y yo creo que lo miró así con cierta, pues no sé, decepción. Pedro a Jesús y le dice, no, Jesús a Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como diciendo, Periquito, me fallaste. ¿Qué pasó? Pues no, que muy valiente. Pero sí era Pedro, ¿eh? Pedro era muy echado para adelante. Hay varias ocasiones en que se muestra así, pero al final se deshace. ¿Sí? Le da miedo, cuando van al sepulcro y el discípulo amado, que viene María Magdalena, le dice, se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Van él, Pedro y el discípulo amado al sepulcro
llega primero el discípulo amado, pero no entra, y luego entra Pedro. Y después entra el discípulo amado y vio las vendas, etcétera, y vio y creyó. Y Pedro, el verbo de la reacción de Pedro es thaumaxein en griego, que estaba, yo lo traduciría como atarantado, estaba embobado. Así, no podía reaccionar. Ese es Pedro, el que ama a Jesús y el que da un paso adelante, pero después le da miedo y se resquebraja. Cuando Jesús dijo, bueno, porque es interesante, si ustedes leen los evangelios tal cual y se preguntan cuál es el apóstol ideal para que Jesús lo hubiera puesto como fundamento de su iglesia, no es Pedro. Yo creo que el discípulo ideal hubiera sido Juan Bautista, porque Jesús admiraba a Juan Bautista. Dijo, no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan Bautista. Jesús admiraba a Juan Bautista, pero no era apóstol. Después de él, pues es que conocemos tampoco a los demás, pero uno dice, bueno, ¿por qué no es Juanito, el discípulo amado? Porque en los textos que ya hemos comentado, en que se habla de Pedro y del discípulo amado en el Evangelio de Juan, que es el único evangelio que habla del discípulo amado, cuando se habla del discípulo amado, normalmente se habla, bueno, siempre se habla en contraposición del discípulo amado con Pedro. Sí, siempre. Cuando están al pie de la cruz, no está Pedro, está el discípulo amado, pero sí se está, el Juanito, que es el autor, está pensando en Pedro. Si está el discípulo amado, ¿dónde está Pedro? ¿Quién es mejor discípulo? Cuando Jesús se les aparece en el lago de Galilea, ya resucitado, les dice desde la orilla, pescaron, no, echen la red a la derecha y agarran, y echan la red a la derecha y pescan. Y el discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor, no se habían dado cuenta. ¿Quién lo reconoció? El discípulo amado. Bueno, ¿quién se echó al agua? ¿Quién se aventó para hablar con Jesús? Pedro. ¿Pero quién lo reconoció? El discípulo amado. Cuando Pedro me ama más que eso, sí. Y Pedro, ¿de quién tuvo envidia? Esto no es casual, esto no es casual. En el Evangelio de Juan, Pedro queda claro que tiene cierta primacía sobre los demás, pero quien tiene mayor intuición, mayor cercanía con Jesús es el discípulo amado, no Pedro. Entonces, ustedes me dicen, sí, pero Pedro era el Papa. Bueno, pero ¿qué significa ser Papa? El que está más cerca del corazón de Jesús es el discípulo amado. Eso está clarísimo, por lo menos en el Evangelio de Juan. Cuando en la última cena dice Jesús, uno de ustedes me va a traicionar, Pedro, que estaba al otro lado de la mesa, le hace señas a Juanito, al discípulo amado, y le dice, pregúntale quién. Y nosotros podríamos imaginarnos, bueno, Jesús le dice al discípulo amado quién es. Pedro se va a enterar, pues claro, si Pedro le dice, pregúntale quién, pues estaría pendiente. Y si Pedro sabe qué significa que Judas va a traicionar a Jesús, pues va y lo agarra y lo amarra y no lo deja salir. Pero ni Pedro, ni Judas, ni Jesús, bueno, ni Pedro ni Judas sabían lo que significaría esa traición. Ya hablamos de eso la semana antepasada. Porque Judas, cuando se enteró de que habían condenado a muerte a Jesús, fue a regresar el dinero, según San Mateo. Eso quiere decir que Judas no tenía la intención de que lo matara. Pero bueno, el caso es que Pedro le dice al discípulo, pregúntale quién. Y otra pregunta que se me ocurre es por qué Pedro no fue a preguntarle a Jesús. Y yo creo que dos respuestas posibles. Porque Pedro temía que Jesús le dijera, eres tú, cabezón, tú me vas a traicionar. Pues sí, porque ahorita ya después de Atole sí vemos mucha diferencia entre la traición de Judas y la traición de Pedro.
pero las dos son traiciones. Este, a lo mejor Pedro decía, ay, no seré yo, pregúntale tú, Juanito, ¿quién es? La otra respuesta es, ¿por qué Pedro no fue a preguntarle directamente? Es porque Pedro dijo, no, a mí no me va a querer decir. Ah, a Juanito sí, a Pedro no. Igual y le va a decir, Pedro tenía miedo de que Jesús le dijera, ¿a ti qué te importa? ¿No? Pero al discípulo amado sí. Entonces, claro, esto está, si ustedes quieren novelizado, teologizado, sí, pero refleja que la primacía de Pedro no era una primacía de comprensión de Jesús. La cercanía y la comprensión de Jesús estaba mucho más en manos, en el corazón de Juanito. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles, eh, que es el único libro que habla de, digamos, de la formación de la iglesia, así propiamente, después de la muerte de Jesús, fue escrito por Lucas. Se ocupa en los primeros capítulos de Pedro, ¿verdad? En el prólogo, la ascensión de Jesús está Pedro, la sustitución de Judas la organiza Pedro, eso está aquí. En Pentecostés, pues Pedro está ahí, ¿verdad? Digamos, con el grupo de los apóstoles, la madre de Jesús y otras personas. Después viene la curación de un tullido y un discurso de Pedro, es un milagro de Pedro y un discurso grandioso de Pedro. Y luego Pedro y Juan dan testimonio ante el Sanedrín. A un tal Ananías y su esposa Zafira cometen un fraude, simulando que entregan sus bienes a la comunidad cuando era falso. Al menos no entregaban todo. Y viene ahí otro milagro de Pedro, un milagro de clarividencia de Pedro. Luego se habla de la prisión de los apóstoles, donde está también Pedro. La misión de Pedro, que se va a Lida y luego se va a Cesarea y va a casa de un romano, ¿verdad? De un pagano, y entra a casa de ese romano, digamos, sacudiéndose esa prohibición de los judíos de entrar en casa del romano. Pero como es Dios quien le había llevado a esa casa, entra a la casa y entrando le dicen, bueno, pues estamos aquí reunidos para escucharte. Y Pedro dice, ¿qué? Sí, sí, nos dijeron que tú vendrías a hablarnos, háblanos. Entonces Pedro dice, pues, ¿de qué les puedo hablar? Y se puso a hablarles de Jesús. Y cuando les estaba hablando, cayó sobre ellos el Espíritu Santo y aceptaron la fe. Esto lo digo porque tenemos la idea de que Pablo es el primero que evangelizó a los paganos. Y no, el primero fue el periquito, Pedro. Eh, esto ahí está en los capítulos 9, 10 y 11 de los Hechos. Su prisión y liberación en el capítulo 12, y luego volvemos a encontrar a Pedro hasta el capítulo 15, cuando se habla del concilio de Jerusalén. Pero ¿qué pasa en el concilio de Jerusalén? Pedro no es el papa que está dirigiendo las actividades del concilio. No, léanse Hechos 15. No lo puedo aquí leer ni comentar más detenidamente, que no alcanza el tiempo, pero léanse Hechos 15. Pedro dice un discurso inicial cuando dice, sí, yo prediqué a los paganos y el Espíritu Santo cayó directamente sobre los paganos sin que se hicieran judíos. Por tanto, ¿qué autoridad tenemos nosotros para decir, no, los paganos que quieran hacerse cristianos tienen que hacerse primero judíos? O sea, circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Pues eso no, no, no le vamos a corregir la plana al Espíritu Santo. Esa es la experiencia que Pedro dice. Y entonces toman la palabra Santiago. Santiago, no el hermano de Juan, sino Santiago, el hermano del Señor. Y Santiago dice, sí, 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 está bien. Que no haya ninguna condición para los paganos que aceptan la fe, excepto que no coman carne, que se abstengan de la porneia y de la carne sacrificada a los ídolos. Entonces, y el concilio resuelve lo que dijo Santiago. Y digamos, el jefe de la iglesia de Jerusalén fue Santiago, el hermano del Señor. Sí, Pedro después se fue a Antioquía y después murió en Roma.
pero el que quedó como jefe de la comunidad cristiana de Jerusalén fue Santiago, el hermano del Señor. O sea que, digamos que la autoridad de Pedro, pues sí era el apóstol el primero, tenía cierta primacía, Jesús le dio cierta primacía, pero eso no significaba que fuera el que mejor entendiera a Jesús y el que tenía que enseñar a los demás sobre quién y cómo era Jesús. Tampoco significaba que tuviera una autoridad sobre los demás. No. Después, Pedro se encuentra con Pablo, allá al norte, unos 400 kilómetros al norte, en Antioquía o Antioquia. Y Pablo dice, me encontré ahí con Pedro y me enojé con Pedro y lo regañé. Ahí está, le hace Gálatas 2, porque era digno de reprensión. Le dije, oye, no, Periquito, no, así no son las cosas. Tú estás mal. Así le dijo Pedro a Pablo. Claro que ahí en esa carta Pablo está mostrando a los Gálatas que él es apóstol y que Dios se le reveló a él y que él tiene mucha autoridad. No está diciendo que la autoridad de Pedro no sirve para nada, ¿no? Porque en un momento dado dice, yo fui a ver a Pedro para ver si corría bien o había corrido en vano, o sea, le reconoce una autoridad incluso doctrinal, pero después le pone una regañiza ahí, un tanto injusta, ¿eh? Un tanto injusta porque el periquito tenía razón. Después en otro texto Pablo va a decir, bueno, en realidad eso es lo que hay que ser prudentes para no generar escándalo. Es lo que había hecho Pedro y por lo que Pablo le puso una regañiza ahí en ese texto de Gálatas. Si ustedes leen el Concilio de Jerusalén, que les acabo de decir aquí, en la carta a los Gálatas, que también habla del Concilio de Jerusalén, pues en la carta a los Gálatas, el héroe del Concilio de Jerusalén es Pablo. Pero si ustedes leen Hechos 15, Pablo aparece ahí en un rengloncito en el Concilio de Jerusalén. Pablo ni toma la palabra, ni sus opiniones son las que toma, por las que toman las decisiones el concilio, ¿no? Pablo fue al concilio, pero vean, el papel de Pablo en el concilio en Hechos 15 es así, es de ese tamaño, así. El papel de Pablo en el concilio de Jerusalén, según la carta de Pablo a los Gálatas, es central en el concilio. Claro, depende del punto de vista, ¿no? de quién está escribiendo. Pero esto es para decirles que la autoridad de Pedro no era doctrinal, no era, perdone que lo diga coloquialmente, aquí sus chicharrones truenan y los demás se callan. No, no era así, no era así. Y eso se puede ver con facilidad en los textos. Claro, cuando un católico lee la escritura, pues está proyectando, fíjense, está proyectando en la escritura lo que tiene acá en su mente, en su corazón, en su fe. Sí, lee las escrituras y dice, pues ahí está el Papa. Ahora, si tú pones entre paréntesis esa fe, ese catolicismo, y lees los textos fríamente, pues no, no, no hay tal autoridad doctrinal, ni siquiera autoridad jerárquica en Pedro, ¿verdad? Hay cierta primacía, sí, eso está muy claro, pero hay un texto aquí en Mateo 16-19. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo voy a leer. Mateo 16-19. Después de esa confesión de fe, Pedro, más bien antes, le dice, eh, te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Lo primero que hay que notar es que esto no nada más lo dice Mateo. El paralelo de Marcos, de Lucas, no dicen eso. Oye, Javier, pero lo dice Mateo. Sí, Mateo lo dice. ¿Y por qué lo dice? Bueno, pues porque Pedro tenía cierta primacía, ¿verdad? Pero ojo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como si Pedro fuera una roca inamovible, sólida. Y no, Pedro era un terrón de azúcar.
Pedro le picaba tantito y se caía. Eso lo hemos visto, eso está escrito en los evangelios. ¿Por qué Jesús escogió a Pedro como piedra de la iglesia? Pues fue una mala elección, siguiendo las mismas directrices de Jesús. Él dijo una parábola en este sentido. Una persona que construye su casa sobre arena, pues se arriesga que viene una corriente de agua, se lleva la arena y la casa se cae. En cambio, el que construye sobre roca, pues viene el viento y marea y agua y está sobre roca, no se cae la casa. Bueno, Pedro no era una piedra, pero bueno, Jesús lo escogió. ¿Por qué lo escogió? Bueno, mi respuesta es porque Pedro amaba locamente a Jesús. Pedro amaba locamente. Oye, pero tú acabas de decir que Pedro era muy frágil. Sí, pero lo que importa no es ser frágil o no. ¿Quién no es frágil? Y lo que importa no es la fortaleza, la santidad con la que uno se entrega a Jesús, sino el amor con que lo hace. Entonces, Pedro era muy frágil, traidor, sí, pero amaba a Jesús. Amaba a Jesús. Pedro, ¿me amas más que? Sí, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me ama más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. La tercera vez Jesús le hizo los ojitos chiquitos. Lo miró de frente y le dijo, Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez. Claro, seguramente pensó todas las veces en que le había fallado gachamente a Jesús. Se entristeció de que le preguntara por tercera vez, pero su respuesta es, sí, Señor, tú sabes que te amo. Eso es lo más profundamente bello de Pedro, y yo creo que por eso Jesús lo escogió, pero no porque fuera inamovible, una roca firme, infranqueable. Pero luego fíjense lo que dice Mateo 18:18. Dice, yo les aseguro, les está hablando a los apóstoles, los discípulos, o sea, el grupo de apóstoles y otros. Yo les aseguro, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, eh, sí, sí, se pone mucho hincapié en que Jesús le dijo a Pedro, pues sí, pero también se lo dijo a los discípulos. O sea, no es que nada más Pedro, no es la comunidad cristiana, es la comunidad de discípulos, porque ahí no ni siquiera son nada más los 12, son los discípulos. En el grupo que hay que contar también a María Magdalena y a otras muchas mujeres. Sí, sí, no, no es que los apóstoles nada más porque ellos, no, no, toda la comunidad cristiana. Bueno, es lo que dice ahí Mateo 18:18. Está claro que Jesús puso a Pedro como representante de los 12. Yo creo que, por lo menos dije mi opinión de por qué Pedro, eh, pero no está tan claro que tuviera una autoridad jerárquica sobre los demás. Ya vimos que Pedro se fue de Jerusalén y en Jerusalén quedó Santiago, que en Antioquía Pablo le puso sus zapes al periquito, ¿sí? Ni hablar. En el Evangelio de Juan queda claro que el discípulo amado tenía una percepción mucho mayor de quién era Jesús y estaba mucho más cerca del corazón de Jesús que el mismo Pedro. El mismo Pedro le acaba de decir Jesús, apacienta mis ovejas 3 veces, se voltea y le dice, Señor, y este que, ay, periquito. O sea, por mucha, digamos, primacía que tuviera entre los 12, pues era envidiosito. Y Jesús le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese a ti, ¿qué? Es decir, bueno, ahí tiene, ¿verdad? Que el Papa es el hombre que está más cercano a Jesús. Pues no, no, bueno, no es el caso de Pedro. Bueno, ya está. Entonces, eh, en esa conferencia, hilando, dijimos, para hablar del papado tenemos que hablar de la iglesia. Ahora bien, Jesús
histórico, hasta donde lo podemos entender, conocer, no fundó una iglesia. ¿Por qué? Porque él esperaba que viniera muy pronto su segunda venida. Entonces, no pensó en una iglesia como existen en la actualidad las iglesias cristianas. Este, la iglesia surgió en Pentecostés, sí, 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 pero todos los textos del Nuevo Testamento se escribieron después de Pentecostés, entre los años 50 y 100. Sí, lo que pasa es que los textos no hablan tal cual de un Jesús histórico, no es su objetivo. Su objetivo es dar un testimonio de fe, reinterpretar lo que saben de Jesús a la luz de la fe. Y en los textos del Nuevo Testamento, con esta visión de fe de los escritores, sí que se trasluce una pequeña comunidad cristiana con una pequeña jerarquía, sí. Pero estas pequeñas comunidades cristianas no son iguales. No son lo mismo las iglesias de Pablo o del Pablo, digamos, original, que las iglesias del Pablo o del autor de los Efesios y Colosenses, o la iglesia de Timoteo y Tito, que habla ya de episcopos y de diáconos, o la iglesia de la que se trasluce a lo largo de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en Lucas. Eh, eh, pero el tema ya no es la iglesia, sino el papado, o sea, el papel del papado en esas comunidades cristianas iniciales. Y entonces ya hablamos de Pedro, pues era, sin duda alguna, tenía cierta primacía, tanta primacía que es el apóstol del que más se habla. Ahora, no era un ser infalible, de roca, sólido, inquebrantable, no, era muy frágil, era miedoso, era cobarde. Sí, así era, pues hay que leer los textos, pero era un tipo que amaba a Jesús, eso está sobre todo, ¿no? Y que, sin embargo, no era el que estaba más cerca del corazón de Jesús. Y una vez muerto Jesús, no es el que se quedó con la autoridad, este, eh, digamos, jerárquica o doctrinal sobre los demás. En ese sentido, pues se habla de una colegialidad de los apóstoles, los episcopos. Claro que en la iglesia, digamos, latina se fue imponiendo una cabeza sobre los otros, pero eso es harina de otro costal. Y entonces ni una autoridad doctrinal, ni una autoridad jerárquica absoluta, sí hay cierta primacía, pero hay que entender que también para los autores del Nuevo Testamento, la venida de Jesús era ya para pronto, ¿verdad? Y esto cambia la fotografía de lo que podemos entender como el papado en el Nuevo Testamento. Ahora sí, soy todo orejas. Felipe, Hola, doctor. Buenas noches. Maravilloso, gracias. Eh, Oiga, nada más, me quedo con una duda. ¿Qué es en lo que coinciden los biblistas para, para mantener, eh, no sé si calificarlo como viva, la creencia en alguien y que se pueda posibilitar el escribir sobre él, pues no sé, 50 años después de su muerte? ¿Hay algún criterio que se mantuvo? pues tiene que ser, mi querido Felipe, tiene que ser que Jesús era una gran persona y que la comunidad desde muy pronto, bueno, desde que andaba por aquí caminando en este mundo, reconocieron en él algo superior, ¿no? La presencia inmediata de Dios. Yo creo que es que de otra manera, como tú dices, ¿por qué hablar de él? ¿Por qué generar un mito sobre Jesús? A lo mejor un historiador escéptico, no creyente,
diría es que se generó un mito sobre Jesús porque era conveniente que se generara. Y por decisiones políticas, por decisiones económicas, se generó ese mito. Otro diría, psicólogo tal vez, no, no, digamos, una psicosis colectiva que, que reconoció en Cristo a Dios o a un enviado cercano de Dios y luego eso evolucionó. Pero eran unos iluminados los que creyeron en él, porque el mundo estaba lleno de iluminados en ese momento. Otro dirá, pues todo junto tal vez, pero es un caso único el de Jesús. Eh, yo creo así, yo creo que desde la fe se puede afirmar que la comunidad, como los discípulos de Jesús, vieron en él a un enviado de Dios y más tarde a Dios mismo, ¿no? Dios mismo hecho carne. Muy pronto evolucionó la teología para hacer esta afirmación, ¿no? Jesús no solamente era un enviado de Dios, sino el Mesías, por ejemplo, sino era Dios mismo hecho carne. ¡Wow! Este, ¿cómo entender el fenómeno del cristianismo sin una figura muy poderosa, muy real, muy especial? Ahora, no sabemos exactamente lo que Jesús dijo e hizo, no lo sabemos. No es el camino despedazar los textos para llegar a lo que Jesús realmente dijo e hizo. Fíjate que algunos autores dicen, es que no podemos afirmar nada con toda certeza de lo que haya dicho y hecho Jesús, excepto que dijo la palabra Abba. Eso es el extremo. Y a lo mejor, ciertamente, con instrumentos científicos, como historiadores, no podríamos llegar a más. Pero eso no quiere decir que Jesús no existió, que no era un personaje, una persona especial. Y diría un cristiano, eso no quiere decir que Jesús no haya sido el Hijo de Dios, que los discípulos no lo hayan entendido hasta, sino hasta muy tarde. Ah, ese es otro problema. Sí, yo creo que es una gran pregunta, Felipe, pero eh, yo no tendría una respuesta concreta. He leído al respecto que no hay una respuesta en concreto. Fuera de esta, Jesús debió haber sido alguien muy, muy especial y poderoso en su vida para que haya generado todo esto que dura hasta 2000 años después, ¿no? Claro que, desgraciadamente, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, desgraciadamente a veces la iglesia es tan legalista, tan jerárquica, tan institucional, que es poco evangélica. Es decir, que en vez de estar siempre centrada en los evangelios, se ha alejado de los evangelios. Y entonces la iglesia, las iglesias cristianas en general, predican muchas cosas, muchas veces muy teológicas, muy profundas, pero que no están bien impregnadas de evangelio. Yo creo que una buena reforma de las iglesias cristianas sería que volvieran a los evangelios. Pero bueno, no pretendo haber respondido, más bien pretendo haberte dicho que no se explica si no es por un gran hombre muy especial que está detrás de todo eso que surgió después. Sí, Miguel. Hola, muy buenas noches a todos. Excelente conferencia la del día de hoy. Muy, polémica en el sentido del pontificado, muy en base a lo que estamos viendo ahorita. Y sí tienes razón, Javier. Mira, hay muchos puntos, hay muchas claves aquí en las cuales
no me acuerdo con quién estaba yo platicando y comentando, precisamente la forma de vivir, la forma de ser, la forma de cómo eran cada uno de los apóstoles y también cómo era la vida de Jesús, porque aquí en un momento dado, a pesar de que es una persona humana, yo le comentaba a esta persona en una plática, bueno, Jesús tuvo que haberse enojado, Jesús tuvo que haber en algún momento dado comido, desayunado, cenado, dormir, descansar, o sea, como una persona normal, entre comillas, antes de su caminar como cuando fue bautizado, que ya de ahí dicen que ya no tuvo una vida tranquila. Y sí, también le platicaba yo, precisamente la pregunta que tú hiciste ahorita, de cómo pudo haber sido la vida de Jesús. Y yo le platicaba a esa persona de lo que más o menos tengo yo una idea del concepto del nacimiento de Jesús, porque no fue un alumbramiento normal. Dicen, platican, en algún momento dado, no me acuerdo en dónde lo oí, que el nacimiento de Jesús fue como un eh, paso de ¿cómo podría yo? De la refracción de la luz, que tuvo que haber sido una desviación de la luz en un momento dado para que la Virgen María se conservara igual, Sí. ¿sí? Virgen. Y entonces, dice, no me acuerdo en qué parte de algún comentario, ya tiene muchos años que lo leí, en la cual pues, los pastores vieron una luz, una estrella, algo que brillaba. Y entonces, esa es la incógnita. La Virgen María tuvo dolores, la Virgen María tuvo esto, la Virgen María tuvo lo otro, antojos, agruras, o sea, hay muchas incógnitas que nunca las vamos a poder resolver con respecto a su vida de Jesús. Y los caracteres también que tenían cada uno en este énfasis, cómo era Santiago, cómo era Pedro, cómo era Juan, cómo era Simón, cómo era Judas, Tadeo, cómo eran cada uno de ellos. Y en el momento de cómo de vivir esta vida, etcétera, también saber si antes de que el Señor los llamara se conocían, si habían tenido alguna convivencia, porque esas personas, a pesar de que eran del mismo lugar de trabajo, pues a lo mejor no se conocían, a lo mejor no convivían, o a lo mejor sí, pero pues a lo mejor existían comentarios buenos o comentarios malos, ¿no? Sí. Y a Pedro, en un momento dado, siempre lo enfocamos como el actor principal, porque estuvo siempre en las escrituras, se habla mucho más de Pedro, de Juan, de Santiago, de los demás casi no se habla, y se habla más de esto, de así, pero en el pontificado, en la sucesión, es ahí donde muchos teólogos se han enfrascado en saber si existió o no existió una sucesión apostólica, porque sucede esto, sucede el otro, y es ahí luego muchas veces en las traducciones de hebreo, del arameo, del griego, se pierden luego a veces muchas palabras. Ese sería mi comentario, Javier, Gracias, gracias. gracias a ti, Miguel. Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra conferencia de hoy. Me alegra mucho verlos. Estas conferencias de los miércoles son gratuitas, son para todos. Yo las subo dentro de esta semana, la subo a mi canal de YouTube para que ustedes las puedan compartir. Si las consideran que valen la pena, las pueden compartir. Son para, y pueden invitar a quien quieran a las conferencias. No tienen ningún afán proselitista para jalar agua para una religión o una iglesia.
determinada, tampoco tiene el afán de atacar a, a ninguna iglesia, ¿verdad? Ni siquiera a los que leen la Biblia de una manera diferente. Todo se respeta. Lo que queremos, lo que deseo en esas conferencias es profundizar lo que dice la Biblia sobre determinado aspecto, sobre un tema, ¿verdad? Eh, bueno, y también les recuerdo que la próxima, mañana, 1 de mayo, vamos a iniciar el curso de Génesis y Éxodo. Es un trimestre, 13 sesiones, 7 para el Génesis y 6 para el Éxodo, de 7 a 9. Están invitados. Este, eh, hay un grupito de WhatsApp en donde les envío los documentos, los textos, etcétera. Entonces, si alguien está interesado, me envía me escribe ¿cómo se llama? Un WhatsApp, teléfono que está en la página de Facebook. Si no, ahorita se lo pongo en este chat. Y con eso ya lo doy. Me dicen, oye, ponme en el curso y con mucho gusto les comparto la información. Bueno, les acabo de poner mi teléfono por si alguien está interesado en ese curso. Que les vaya muy bien. Me dio mucho gusto verlos. Nos vemos dentro de 8 días. Eh, a saber si me ponen también su mensaje o aquí en el chat ahorita o por WhatsApp o por correo, qué tema les gustaría que trabajáramos las próximas sesiones. Eh, yo creo que nos toca algo del Antiguo Testamento, porque tocamos Judas hace 15 días y ahora está el papado porque era importante. Entonces, ¿qué tema del Antiguo Testamento que pudiéramos desarrollar en 3 sesiones les interesa? Les mando un abrazo, que les vaya muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias, hasta doctor. luego. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches a todos. Bye. Gracias, doctor. Buenas noches.